En este primer bloque de Zona Crítica recibimos a dos profesionales, dos docentes, especialistas en el área de economía. Están con nosotros Néstor Perticarari, docente de la Facultad de Ciencias Económicas. Néstor, buenas noches y gracias por haber venido. ¿Qué tal? Buenas noches. Y está Alberto Papini también, es docente, también interesado en cuestiones económicas, integra un grupo de profesionales dentro del movimiento Evita en Santa Fe. Bienvenido, Papini, gracias. Buenas noches. A ver, supongamos que hay un marciano del otro lado de la pantalla, una persona que desconoce básicamente lo que está sucediendo en materia, desconoce la palabra default, desconoce la palabra Gries, el nombre propio del juez Griesa, desconoce las negociaciones que llevó adelante Argentina en relación a lo que se denominan los fondos buitres. ¿Quién de los dos se anima a explicarle a esa persona que no sabe nada de lo que está sucediendo o sabe muy poco, solamente esos nombres que revolotean por su cabeza y suenan por su cabeza, qué es lo que está sucediendo en este momento en el país? ¿Néstor se anima o Sí, Alberto? está sucediendo, realmente es un tema que quedó pendiente de las dos reestructuraciones de deuda que se hicieron en el año 2005 y otra más pequeña del año 2010. Hay un grupo de bonistas que adquirieron los bonos, diríamos, a precio de remate, o sea, bono basura que era en ese momento, pagar muy poco, y son fondos que, es decir, lo único que le interesa a ellos es comprar deuda en esas condiciones para litigar. Es decir, a ellos no les interesa arreglar nada, sino simplemente litigar. Es un tema que ya no solamente lo hicieron en Argentina, sino también en otros países. Comenzaron... Es como una industria del juicio, pero a una escala mundial. Exactamente, arrancan en el año 2008 los juicios estos de acá, obtienen un fallo favorable en la justicia de Nueva York, o sea, con el juez Griesa, que está en la picota en este momento, y después, bueno, fue una cámara, digamos, de aval el fallo, y después la Corte no toma otra decisión sobre esa, así que quedó en firme el fallo que establece el juez. El tema es que la justicia de Estados Unidos, en general, es bastante protectora de los derechos de los acreedores, digamos. Por eso no es extraño que haya fallado de esa forma, de manera tal que el juez establece en un momento, diríamos, cómo se tiene que liquidar o cómo se tiene que pagar a esto, cuánto hay que pagarle, dónde y el cómo. Que en última instancia el juez dijo que los fondos que aportara nuestro país debían repartirse en partes iguales entre aquellos bonistas que sí habían aceptado el canje, 2005 el más grande, después 2010 el más chico, y estos fondos que no entraron en ningún canje, no aceptaron negociación y ahora están reclamando, digamos, por el total de la deuda. Le pregunto, esto que va a parecer una pregunta sonsa, pero sí, que quede claro también. Muchas veces habla del capital como un fenómeno transnacional. ¿Por qué la justicia estadounidense termina resolviendo este litigio? Bueno, porque esa es la jurisdicción que se había aceptado en ese canje, los dos canjes, ¿no? Nosotros se había aceptado, digamos, y incluso en la emisión original de la deuda, porque evidentemente estos bonos no son con los, digamos, no vienen de los canjes 2005-2010, sino que la emisión original de los bonos había aceptado la justicia de Estados Unidos como, digamos, como eventual lugar donde se tiene que litigar. Alberto, ¿cómo lo ve usted? Sí, esto para que la gente pueda entender, digamos, es necesario hacer un poco de historia, digamos, y cómo se genera esto, y por qué hubo que llamar en 2005 y 2010 a renegociación de deuda, lo que sea el canje de deuda y negociación de deuda. Porque en las condiciones, la suma que había tenido en 2001, 2002, el importe de la suma de la deuda era impagable. Es decir, era inviable, no puede funcionar la economía argentina pagando ese nivel de deuda. Entonces, en el 2002 se acuerda la famosa declaración de default no vamos a pagar a nadie, sí, no le pagamos a nadie, no pagamos la deuda, que había dicho Rodríguez Sá, ¿se acuerdan? Sí, claro, sí. Entonces, en esas situaciones, evidentemente el país no puede seguir porque vos tenés que pagar tus deudas. Entonces, lo que plantea el gobierno nacional, Néstor Kirchner, con mucha razón, es decir, bueno, yo voy a pagar, pero voy a pagar lo que pueda. Lo que puedo es que pueda crecer, que pueda generar empleo, que pueda sustentar el desarrollo del Estado y de la economía y al mismo tiempo que pueda pagar. Entonces, se va a una negociación y entre los dos canjes, digamos, el 93% de los acreedores aceptan ese canje en las condiciones que Argentina puede pagar y ha demostrado que puede pagar porque está pagando y aparte ahora también pagó y quedó este 7%, que como decía Néstor muy bien, que compran juicios, es decir, porque estas personas no le prestaron plata a la Argentina.
cuando en el 2001 Rodríguez Sáez dijo, no voy a pagar, declara el default, los bonos pasaron a valer aproximadamente 15-16% de su valor real. Sí. Entonces, había gente que tenía esos bonos y dice, yo compré un papel que valía 100 y ahora vale 16. Claro. Esto vinieron, compraron esos papeles a esta gente por 16 pesos y ahora quieren cobrar el 100. Porque ellos compraron sabiendo que esos papeles valían 16. Y compraron sabiendo de que Argentina había creado un default, digamos, ¿cierto? Entonces, compran un futuro juicio, Sí, claro. porque saben que de alguna manera algún día va a levantar, va a repuntar. Esa situación de quiebra, digamos, claro, para decirlo tal vez en un término más coloquial, en un momento puede ser distinta. Entonces, eso que cuesta 16 puede llegar a costar 80, Entonces, 70, 60. Sí, ¿Cómo? pasa el bono decía 100 de arriba. Claro, ese es claro, el problema. claro. pero valía eso. Entonces, ahora, ¿cómo estamos? El tema es que hay una cláusula en esas dos renegociaciones que decía que si Argentina a los que no entran le pagan, no le puede pagar más de lo que le pagó a los que entraron en el canje. Y se llama, en los diarios está como cláusula Rufo. Rufo, sí. Bueno, creo que el gobierno lo que está haciendo en las negociaciones está dispuesto a pagar y a negociar, pero que no se dispare la cláusula Rufo. Que hay dos interpretaciones, una que interna que va más allá del año que viene, y hay otra que dice que la cláusula Rufo se suspende el año que viene, es decir, que podría pagarle el 100%. Pero ¿qué tipo es la cláusula Rufo? De que no le puede pagar más a otros acreedores que lo que le paga a los que entraron O sea, en el canje. pero que con el fallo del juez, si mal no entiendo, se debe ejecutar el 100% del valor del bono. Sí, no, ahora, ¿y a cuánto termina negociando Argentina las las la cláusula de anteriores? Rufo tiene dos lecturas también. Una que si arregla con otro acreedor se hace extensivo al resto de los bonos renegociados. Es decir, no es que no le pueda pagar más, le puede pagar más, pero después tiene que hacer extensivo le tiene que pagar el resto. al resto de los bonos renegociados. Claro. Ese es el problema, que evidentemente es lo que está en juego en este momento. Y el otro problema que lo que yo veo es que no está claro hasta qué punto es una orden del juez el pago y hasta qué punto son negociaciones. ¿Por qué? Porque eso obviamente tiene que ir a la justicia nuevo después. O sea, si hay negociaciones, ¿qué quiere decir negociación? Si el juez dijo hay que pagarle tanto, bueno, la pregunta es si yo le doy negocio pagarle con bonos, etcétera. Eso, digamos, ¿se interpreta como una negociación o no? Y ahí aparece el problema que eso se va a tener que litigar nuevamente en la justicia después. O sea, son cosas que de nunca acabar. Sí, evidentemente el gobierno lo que está evitando es cualquier situación que pueda interpretarse de esa manera. Lo cual, como están las cosas hoy, yo creo que va a default de nuevo de la deuda reestructurada, la forma que el juez interpuso. Sí. Alberto, ¿hay una posibilidad de tocar un timbre, lo que se llama hacer lobby en una situación como con esta coyuntura? ¿O qué estrategia usted cree que hay que llevar adelante? Y si el gobierno la está llevando adelante de la manera que usted cree que es La única conveniente. posibilidad es que pase a un tribunal distinto, al tribunal internacional, que uno pueda acudir, digamos, una vez producido ese default. Que hay que decir que estos títulos estaban en default, porque estos no entraron. Estos estaban defaulteados y estos no entraron. Así que, si usted me dice en términos reales que podría pasar en la Argentina, y mire, si no le veníamos pagando y seguir sin pagarle, podríamos seguir como hasta ahora. El tema es que esto mueve expectativas y en el campo de las expectativas exacerbadas, uno no puede terminar sabiendo qué es lo que puede pasar, digamos. Ahora, pero también entra en el ámbito de la incertidumbre. Ahora, uno puede ir, esto ya es más legal, charlábamos antes, ya es más legal que estrictamente económico, digamos. Yo doy clase de economía internacional. Lo primero que le digo a mis alumnos es que la diferencia que hay entre la economía internacional y la economía común, y esto lo dice Krugman, que es un autor reconocido internacional, en su primer página del libro, la diferencia que hay es que maneja la misma variable que la economía tradicional, pero en el medio está la soberanía de los estados. Es decir, ¿qué es la soberanía de los estados? Yo puedo poner un arancel, puedo limitar la entrada de un producto en el país. Entonces, hay cuestiones que tienen que ver con la soberanía estatal y que me parece que esa es la que está en juego acá, digamos, porque hay un país que tomó una decisión, porque esas reestructuraciones son leyes que pasaron por el Congreso, porque usted vio que hay algunas personas de algunos partidos que están criticando lo que ellos mismos votaron, porque esta reestructuración la votó todo el Congreso. Entonces tienen aprobación parlamentaria. Entonces Argentina, por otro lado, tiene que cumplir, como decía Néstor, para evitar futuro juicio, también cumplir con la legislación argentina, que es
incluye esas cláusulas y esas condiciones de pago. Entonces, para la Argentina, si queda claro que paga porque el juez lo ordena y no es una negociación, las consecuencias pueden ser menores. Sí, Ahora, exacto, disculpame, Néstor, un segundito. Alberto, yo quiero también que quede claro esto. Igualmente, acá hay un fallo que hay que ejecutar, digamos. Hay un fallo refrendado por la Corte Suprema de los Estados Unidos que hay que terminar pagando. ¿Qué pasa si Argentina no lo paga y con las cuentas que tiene Argentina, por ejemplo, en Estados Unidos, pueden llegar a quedar embargadas? ¿Puede llegar a haber una retención, digamos, de cualquier pago que quiera hacer la Argentina, alguna negociación comercial, por ejemplo, con otros lugares del mundo? No. ¿Puede pasar esto? No. Sí, el campo legal, digamos, no manejo yo personalmente el tema legal, digamos, para decir, bueno, cuáles son las acciones que puede tener el juez, decir, embargo acá o embargo otras cosas. Uno no sabe, quizás Argentina, si la cosa no mejora, se estanca, va a tener que cambiarle, ofrecerle a los que ya le estaban en esas condiciones, pagarle en la Argentina. Sí. Que es una cuestión que el gobierno tiene prevista, ofrecerles el pago en la Argentina, con lo cual, bueno, quedarían retenidos esos 900 millones, ese dinero en el Banco de Estados Unidos, ¿qué pasará ahí? Pero creo que si algún acreedor le dicen, ¿querés cobrar en Estados Unidos, querés cobrar en Argentina? Y vos le asegurás, porque ya cobraron, se demostró el gobierno la voluntad de pago, y le sigue pagando, yo creo que van a agarrar, nadie va a dejar de cobrar. Sí. No, yo creo que algo que no se escapó, diríamos, sí. El problema es que son cuentas del Estado las que están en juego, no las de particulares ni las relaciones comerciales. O sea, las relaciones comerciales obviamente van a seguir su trayecto normal porque al ser fondos privados no tienen... No están alcanzados por este fallo. Bajo ningún punto de vista. Claro. Es decir, es todo lo que tiene que ver con lo estrictamente estatal. Digamos, eso es un tema... Por eso yo creo que le estaba diciendo, mira, creo que había una parte de tu pregunta que quedó, diríamos, planteado... ¿Qué es lo público y qué es lo privado? Exactamente, si lo comercial entra en juego. No, únicamente entra lo estatal en juego. Y en este momento creo que haya, y bueno, obviamente contra inmunidades diplomáticas, embajadas, estos fondos, etcétera, son los que no son objeto de embargo. Ahora, lo comercial no. Es decir, y en juego lo único que está son los pagos que eventualmente puede hacer Argentina a los bonos reestructurados. Es decir, eso es lo único que puede ser objeto de embargo en el exterior. Es decir, en este momento no hay otra cosa disponible. ¿En qué momento desde la recuperación de la democracia hasta el día de hoy, en qué momento, si hay un momento que se puede mencionar y señalar, digamos, la política en general, con sus distintos representantes del 83 de esta parte, digamos, generó una condición muy adversa o fue, digamos, el germen que termina extendiéndose con el paso del tiempo y genera que esta situación actual? ¿Hay un momento, podríamos decir década del 90, es anterior? ¿En qué momento se empieza a gestionar mal, digamos, la relación con los acreedores internacionales? Yo creo que esto claramente nace con el golpe de Estado del 76, donde el sistema financiero se impone sobre el sistema productivo, empieza el gran endeudamiento, digamos. En el 83 llega la democracia, Alfonsín hace lo que puede, es decir, creo que hace un gran papel Alfonsín en consolidar la democracia en la Argentina, pero no resuelve el tema de la deuda. Grispum fracasa, lastimosamente, porque era un hombre que tenía muy buenas intenciones, no se puede resolver el tema de la deuda, se agrava el tema de la situación fiscal argentina y el tema de la deuda, engrosa tanto la deuda que pierde reservas en las escapadas del 89, la hiperinflación, la hiperinflación llega porque Argentina pierde reservas. Y pierde reservas porque el drenaje del pago de deuda y las cuentas exteriores no daban. Entonces ahí aparecen el sistema financiero y dice, yo te presto, pero privatizame, si te empiezan a cobrar, te empiezan a ejecutar. Ahí ya te empezaron a ejecutar, digamos. Cuando perdimos YPF, cuando todas las privatizaciones, entregaste el patrimonio, ¿para qué? Para que te presten, para cubrir el bache de divisa que te faltaban. Y después un mantenimiento del 1 a 1, que en el año 94-95 estaba visto que no era sostenible y fue sostenido por las políticas del Fondo Monetario Internacional, que para decir que la Argentina, la privatización y el neoliberalismo era un éxito, financió y recontrafinanció sabiendo que Argentina no iba a poder pagar de forma irresponsable, digamos. Y eso, lamentablemente, después lo siguió haciendo también el gobierno de la Alianza, porque cuando vio que no podía más, recurre al padre de la criatura, recurre a Cavallo,
y él quiso seguir sosteniendo el 1 a 1, cuanto más sostenías el 1 a 1, más déficit ibas acumulando en tu balanza de cuenta corriente, hasta el momento que lo que se llama por la cuenta capital, no te prestaron más porque ya el riesgo era mucho, y entonces ahí vino la gran crisis. Entonces, y ahí colapsó el sistema. Entonces, el tema del sector externo, el estrangulamiento del sector externo, se llama en la Argentina, es histórico, digamos, pero se exacerba cuando ese estrangulamiento, en vez de ser corregido temporalmente, es financiado por capitales que te engrosan la deuda, y entonces no podés, a largo plazo, pues no podés tener déficit infinito de balanza en cuentas corrientes externos. No son financiables. La teoría dice... Comparten esto todo el... Sí, a largo plazo, en general, hay que consumir lo que se produce. Uno puede tener a corto plazo, puede tener déficit, puede tener superávit, pero a largo plazo, digamos, el gasto del país tiene que ser equivalente a la producción. Es decir, porque si no, hay que acumular deuda indefinidamente. Es decir, en algún momento colapsa el sistema. Pero acá colapsó por varias razones. Es decir, se cometieron, digamos, en esa década errores profundos, graves, aparte del 1 a 1 y de financiar continuamente el déficit en la cuenta corriente mediante endeudamiento. Digamos, el tema, se puso el sistema financiero en una situación totalmente insostenible. O sea, un sistema financiero que decía que recibía dólares, prestaba en dólares, qué sé yo, resulta que no podía emitir pesos, y bueno, cuando colapsa la viga que sostenía todo eso, bueno, evidentemente que la crisis estalló por ahí. Es decir, es un tema que en situaciones críticas, por ejemplo, una caída o una crisis fuerte del sistema financiero, agrava todo, cosa que en este momento afortunadamente no tenemos. Es decir, el sistema financiero en este momento no está puesto en discusión si puede sostener lo que está haciendo. No, aparte que es muy chiquito, acá en Argentina es muy pequeño, no está en discusión si puede sostener lo que está haciendo o no. En este momento yo creo efectivamente que sí. Entonces, por ese motivo no hay que esperar colapsos grandes, incluso la caída en default va a traer problemas. Eventualmente, si Argentina no resuelve este tema, yo creo que se van a agudizar algunos problemas que está transitando la economía en este momento, es decir, problemas posiblemente de inflación, las expectativas sobre el tipo de cambio se van a exacerbar, es decir, vamos a tener una serie de problemas en el caso que efectivamente Argentina ingrese en esa situación. Obviamente que esto es muy dinámico, mañana mismo puede cambiar. Es decir, tenemos una situación en la cual hasta el viernes teníamos una información, a partir del lunes tendremos otra, y ahí veremos qué pasa. O sea, es una situación aparte muy dinámica en el sentido que una negociación puede cambiar rápidamente el escenario. Eso hay que tenerlo presente también acerca de todo lo que uno puede decir acerca de lo que puede ocurrir en el futuro. Papini, ¿en qué puede afectar, supongamos, no digo el peor escenario porque tampoco quiero ser tan agorero, tan pesimista, pero un escenario más o menos posible, que digamos, Argentina está en una situación de adversidad frente a la negociación? ¿En qué puede afectar en el hombre de a pie, concretamente, una situación, no digamos súper adversa, pero adversa? O sea, Néstor, el sistema bancario está firme. Digamos, los bancos están bien. El Estado tiene un pequeño déficit, pero manejable, digamos. Lo que puede pasar es que acá empiezan a influir las expectativas, digamos. Entonces, ¿hasta dónde se puede disparar el tipo de cambio paralelo, digamos? Sí, hasta dónde el Banco Central va a tener que aumentar las tasas para evitar una posible corrida hacia eso, y entonces se podría traducir en un menor nivel de actividad, digamos, sí, y una expectativa... Muy probable. Muy probable. Sí. Pero hay que ver, porque yo veo a muchos economistas de larga trayectoria que están tranquilos, y me parece que con algún respaldo político, como recibió del BRICS, a través de sabiendo que hay un swap, que es un crédito emergente para divisa que pueda tener Argentina, eso me pareció muy bueno, porque eso amortigua todas las expectativas que pueda haber sobre corridas bancarias y demás. Pero yo no soy pronosticador, nunca hago pronósticos, y menos cuando se trata del sistema financiero y del sistema especulativo, digamos. Me parece que es totalmente irresponsable. Uno lo que puede ver es que
Si hay algún atisbo de corrida y demás, van a tener que levantar la tasa de interés o va a achicar el nivel de crecimiento de la economía en parte, y puede ser que sobre los precios haya o no alguna corrida, pero como decía Néstor, esto es muy dinámico, hoy tenemos una información, la semana que viene habrá otra, y habrá que ver. Yo veo que en general los sectores empresarios e industriales se han manejado cauto hasta ahora, digamos, pero uno sobre esto no puede decir nada, digamos. Es incertidumbre, digamos, lo que hay. Me quedan 30 segundos, Néstor. Bueno, no, el tema de lo que planteaban recién, digamos, la opinión mía, digamos, la entrada a los default siempre es complicada. ¿Por qué? Porque es de pronóstico incierto todo, o sea, no hay certeza acerca de dónde puede terminar. Uno puede pensar una trayectoria determinada, pero muchas veces puede no ocurrir eso también. En el camino puede haber varios planteos, incluso si los propios bonistas que entraron en reestructuración hacen su reclamo de acuerdo a una de las cláusulas también de esa renegociación, pueden hacer eventualmente caer toda la renegociación esa y volver a estructurar toda la deuda nuevamente. Es decir, son problemas que uno, si lo desencadena, nunca estamos seguros exactamente de dónde termina. Gracias por haber venido. A propósito de este tema, estaba prevista para los próximos días la presencia de Domingo Cavallo en Santa Fe. Fue muy resistida su presencia en el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, en el salón de usos que tiene este colegio. En un momento pensaba que podía ser una actitud medio fascistoide, es decir, negarle a una persona la posibilidad de desplayarse sobre su cosmovisión del mundo. Pero al mismo tiempo, y creo que termina ganando esta segunda posición, los profesionales de las ciencias económicas tienen todo el derecho también a impedir que una persona que ellos consideran que fue el padre de la criatura de mucho de esto que estuvimos hablando recién, y que su paso por la gestión pública y por el Estado fue nefasto cuando estatiza una deuda privada, ya por los albores de los 80 o en los años 90, y también con la Alianza, no olvidar que la Alianza lo termina rescatando a Cavallo con De la Rúa y con el radicalismo gobernante. Así que ahí tienen todo el derecho los profesionales de ciencias económicas para decir, primero, esta boca es mía, y para decir, este tipo no lo queremos, no nos representa, no consideramos que puede ser una persona que aporte una idea de donde sea, de derecha, del centro o de izquierda, pero de donde sea. Por el contrario, es el responsable, que si iba a estar sentado ahí, era el responsable de muchas de las tragedias de la República Argentina en materia económica. Así que esta segunda opinión le ganó a la primera. Me parece que tienen todo el derecho a evitar los profesionales de ciencias económicas y quien sea que una persona de estas características pueda disertar sobre algo, sobre un pedestal, sobre algo en una situación de una coyuntura muy adversa para la Argentina, por todo esto que hablamos, y de la que él fue muy, pero muy responsable. Vamos a una pausa, en instantes hablamos con Daniel Silver, el profesor Silver, de la organización IL Pérez, aquí de Santa Fe. Vamos a hablar del conflicto, la guerra cruel y brutal que se vive en el Medio Oriente, con víctimas de los dos lados, pero principalmente del lado de los musulmanes y del lado de los palestinos. Vamos a una pausa.